Muy buenas tardes. En este podcast vamos a hablar sobre los diferentes conflictos y logros educativos que hubo durante la época de 1822 a 1921, centrándonos principalmente en 5 años. Mi nombre es Juan Ruiz y vamos a empezar por el año de 1822, el cual tiene un problema que ha perdurado durante bastante tiempo hasta el día de hoy. Más, sin embargo, no como en aquel tiempo, que es la existencia del alfabetismo, por lo que dio razón de origen a la compañía lancasteriana, que viene siendo el método mutuo, que consistía en que los maestros podían exponenciar la educación a comunidades muy grandes de alumnos por medio de diferentes alumnos prodigios, a los cuales se les delegaba la responsabilidad de educar a grupos más pequeños de alumnos, como por 10 alumnos. Entonces fue un gran logro en ese tiempo. Sin embargo, a lo mejor en el tema de calidad pues variaba un poco, pero fue un gran logro porque se pudo educar a cantidades de niños más grandes de lo esperado. Y aparte que se promovió la educación primaria entre la clase pobre. De ahí partimos al año de 1833, que en ese tiempo los conflictos eran que no existían capacitaciones para los docentes, para los maestros, faltas de libros de texto y de apoyos materiales para los alumnos. Y otro problema que me hace mucho pensar a mí, la falta de asistencia y constancia a los alumnos. Que si nos ponemos a reflexionar con el día de hoy, se nos hace algo casi imposible decir que cómo puede existir educación si los maestros no tenían el apoyo por parte de los alumnos de asistir a las clases, a la escuela, y ni el apoyo de materiales. Por lo que la educación sigue siendo un tema complicado de lograrse en ese tiempo. Por lo mismo nacieron diferentes logros que hasta el día de hoy han perdurado y son bases básicas para cualquier tema de educación, que fue la aprobación de los libros de texto y la expedición de los títulos académicos al terminar un grado escolar, por ejemplo, y, y la instauración de educación primaria como obligatoria, gratuita y libre, aparte de la ley de libertad de enseñanza. Esto sí dio mucho favor a que los alumnos pudieran seguir asistiendo a la escuela y que los maestros estuvieran mejor preparados para enseñarle algunos temas que a lo mejor pudieran ser complicados para algunos alumnos. Partiendo de este año ya vemos mayores logros. Entonces de ahí nos vamos al año de 1843, en que el problema principal de ese año era la falta de organización de las materias que se impartían en ese tiempo en las escuelas. También hablando de los tiempos de duración, de cuánto duraban cada materia y de cuántas sesiones eran necesarias en la semana, si 2 sesiones, 3 sesiones, una sesión, de cuánto tiempo. Entonces el logro mayor en ese tiempo fue que se organizó más que nada de manera por medio de cronogramas, pero al fin y al cabo que fue la aprobación de un plan general de estudios para todas las carreras. Que aquí ya nos estamos dando cuenta cómo fue dándole forma a la educación que nosotros conocemos como normal en la actualidad, y nos podemos saber que en ese tiempo fue algo que apenas iban haciendo. Es algo que lleva bastante tiempo, pero es algo que nos deja igual pensando que cómo habrá sido en ese tiempo la educación como la conocemos ahora. Entonces después nos vamos al año de 1857, las cuales las problemáticas se veían que no se cumplían las leyes y los derechos debido a la inexistencia de la Constitución, hablando del tema de educación. Y por lo mismo que nacieron diferentes soluciones, logros académicos, que fue la promulgación de la Constitución con derechos educativos y la creación de un artículo que garantiza una enseñanza libre y derecho de enseñar y ser enseñado, que es el artículo 3. Aquí ya fue como un golpe de agua fría, ahora sí, para el tema de la educación, porque ya fue algo que fue estipulado de manera legal. Ya era un documento, ya había un artículo que permitía que las personas pudieran aprender y enseñar. Ya no era algo como algo por fuera de la ley o algo que no puede decirse obligatorio,
Con esto nació ahora sí ya como que la parte de los derechos y obligaciones que cualquier persona debe tener en el ámbito educativo, ya seas estudiante o seas maestro, que para mí desde aquí es un logro muy trascendental en este tiempo que estamos hablando de 100 años. Y otro problema que existía también, por lo cual nació este artículo y nació este tema de la Constitución, hablando de educación, que fue que la educación seguía siendo manipulada por el clero y por eso nació la educación laica, que aquí es un tema muy importante que destacar, en mi opinión, porque en aquellos tiempos todavía la educación era muy manipulada, como les menciono, por la iglesia. Se dividía mucho qué era la verdad o lo que enseñaba, porque era basado mucho también en la creencia religiosa, que aquí en México pues básicamente es el catolicismo. Entonces la educación laica permitió abrir el horizonte a diferentes maneras de pensamiento crítico y que los alumnos y los maestros pudieran pensar más allá de lo que se decía por medio de que esto es la religión y en este tema va en relación con esto. Y hay temas que a lo mejor van de la mano, pero otros no. Como por ejemplo la ciencia, las matemáticas, son temas que nos ayudan en el día a día y que no están relacionados tan directamente con la religión. Que esto para mí dio gracias a que siguiéramos poder seguir educándonos y que para ello ya si era aparte una materia que fuera de religión, que algunas escuelas han tenido como plan de estudios o manera de razón de ser de la escuela, pero sí dividiendo mucho el tema de educación y el tema de la religión. Por último, nos vamos al año de 1921, que en el cual ya son conflictos que podemos analizar de manera, pues a lo mejor, igual difíciles de imaginar en este tiempo, pero que sí te puedes dar la idea de que también, pues ya fue hace bastante tiempo, que era básicamente la mala educación que todavía existía. Seguían perdurando el alfabetismo, como lo he mencionado en todo este podcast a gran escala en el país, y el poco material y espacios para el aprendizaje y desarrollo académico. Que habíamos mencionado antes que ya se había probado, que ya había diferente material para los maestros, para los alumnos, pero todavía que era muy escaso. Estamos hablando que fue un desarrollo que fue poco a poco. Por lo mismo nacieron diferentes soluciones, que a su vez logros para la educación, que fue la creación de la Secretaría de Educación Pública. Aquí ya era un organismo que se hiciera cargo del tema de educación, de cualquier manera, hablando de estudiantes, maestros, personal administrativo, todo lo relacionado a educación, ya había una organización que se hiciera cargo de eso, lo cual fue ya parte de que se tuviera más éxito el tema educativo y se consolidó la educación de calidad sin importar su condición social. Que aquí ya podemos dar hincapié también al tema que ya era la educación pública, la educación privada, pero que ya llegaba a mayores personas, por lo mismo que ya era una obligación el tema de la educación. Y aquí también un notable hallazgo en ese tiempo que fue el incremento de bibliotecas y libros gratuitos para estudiantes del país. Aquí ya nos da la entender que desde hace años ya hubo más apoyo a las comunidades marginadas en el tema educativo. Entonces, si nos ponemos a pensar, estos conflictos que había en ese tiempo y estos logros que había en ese tiempo nos dan la razón de ser como la educación ahora. Que ha crecido bastante, sí, pero que va a mejorar y que en un futuro vamos a decir nosotros qué conflictos tuvimos en estos tiempos y qué soluciones dimos. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.